Hola, bienvenidos a la Sabiduría de la Lechuza. Hoy voy a hablar sobre un cuento de Jorge Luis Borges, El Inmortal. Este cuento forma parte del libro El Aleph. Es un cuento fantástico, fabuloso, con una prosa exquisita. En la segunda parte voy a hablar del libro de Milan Kundera, La Inmortalidad. Algunos detalles que son interesantes. En la tercera parte voy a hablar sobre células inmortales y en la cuarta parte animales inmortales. Soy Miguel Chávez Monzón y este es un programa dedicado a los libros, cultura, curiosidades y anécdotas. Jorge Luis Borges, un grande de la literatura, no pudo ganar el Nobel de Literatura por más, creo que problemas políticos. Su error creo que fue reunirse con Pinochet, bueno, hablar bien de él, después reunirse con Videla y creo que después se lamentó. Tiene unas anécdotas interesantes, porque son varios lo que lo llaman maestro. Una vez coincidieron en un hotel Mick Jagger y Jorge Luis Borges. Y bueno, María Kodama le dijo que era Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. Jorge Luis Borges no sabía quién era. Mick Jagger lo reconoce, se acerca, le toma de la mano, se arrodilla y lo besa y le dice maestro. Y Borges le dice, ¿tú eres Mick Jagger? Sí, me conoce, claro, eres el cantante de los Rolling Stones. Ah, entonces usted me conoce. No, eso me dijo mi esposa María Kodama. O sea, no lo conocía, ¿no? Tenía una predilección por las islas, tanto en Islandia y Japón, ¿no? Cuando estuve en Islandia en un restaurante con María Kodama, hubo un tumulto alrededor de ellos y él ya pensaba sacar su bastón para defenderse, pero uno de ellos se acercó, le tomó la mano y le dijo maestro. Otro también que lo llama maestro. En Japón también tiene una cosa curiosa. Con María Kodama iba a comer sushi y le echa el wasabi, la mostaza japonesa, que parece inofensiva y tiene el mismo color que la mostaza en Occidente. Y al ingerir el bocado, abrió los ojos de una manera desmesurada y dijo, este es el único alimento que me ha hecho sudar el cerebro. Bueno, hay otra anécdota. Cuando estaba un domador con su felino, lo llevaron a este domador y su pantera. Él era amante de los felinos. El domador reconoce a Jorge Luis Borges y le dice al animal, ven, vamos a saludar al maestro. La pantera se posa sus patas en los hombros y le lame la cara y la cabeza. Yo creo que Borges no ha sentido más éxtasis que en las caricias de esta pantera. Bueno, acá voy a referir El Inmortal de Jorge Luis Borges. Todo ocurre en junio del año 1921, donde el anticuario Joseph Cartapilus ofrece a la princesa Elusinge los 6 tomos de la Ilíada de Pope. La princesa adquiere estos libros y tiene una conversación con este anticuario que tenía los ojos grises y la piel terrosa. Le llamó la atención porque el hombre pasaba con facilidad e ignorancia del inglés al francés, del francés a un español de Salónica y del español al portugués de Macao. En el octubre de ese mismo año, 1921, la princesa se entera que el anticuario Joseph Cartapilus de Esmirna había muerto cerca al Mar Rojo. En el último volumen de la Ilíada de Pope encontró un manuscrito. Estaba redactado en inglés y abundaba en latinismos, o sea, en palabras en latín. Y lo que dice este manuscrito es literal y comienza así. Si yo recuerdo, era tribuno militar en las legiones de Roma cuando el emperador Diocleciano gobernaba. Diocleciano fue emperador desde el año 284 hasta el 305. Fue este emperador que partió el imperio romano en dos, porque era muy extenso, en Occidente y Oriente, y que también persiguió a los cristianos, que habían ganado muchos adeptos.
Marco, el tribuno se llamaba Marco Flaminio Rufo. Estaba en las legiones en Egipto, en estas guerras en egipcio, y sabía que por allí había una ciudad inmortal, y determinó en encontrarla. Una noche, antes del amanecer, vino un jinete herido que venía de Oriente. El hombre rodó del caballo a sus pasos. El herido le preguntó cuál era el río que bañaba la ciudad. Marco le dijo que era el Egipto, o el Nilo. El Egipto lo refiere Homero. Otro es el río que busco, dijo el herido, el río que purifica a la muerte a los hombres. Le dijo que venía del otro lado del Ganges, en la montaña, y quien se va a Occidente y a donde se acaba el mundo encontrará el río que da la inmortalidad, y en la margen interior está la ciudad de los inmortales. Este herido falleció antes del alba. Y acá el tribuno supo que no solamente había una ciudad de los inmortales, sino un río que daba la inmortalidad. Se congregó con filósofos de Roma, quienes le dijeron que dilatar la vida de los hombres es dilatar sus agonías y multiplicar el número de sus muertes. Pero él ya estaba empeñado en encontrar esta ciudad de los inmortales y el río que daba la inmortalidad. Reclutó 200 hombres, 200 soldados, mercenarios de aquel lugar, que dijeron ser conocedores del camino, y fueron los primeros en desertar. Atravesó los abrasadores desiertos, transitó por la ciudad de los trogloditas, hombres rústicos que vivían desnudos, comían carne de serpiente y no tenían el comercio de la palabra. Transitó por los carandantas, en la cual tienen las mujeres en común y se nutren de leones, de los augilas que veneran el tártaro. Transitó por otros desiertos abrasadores, donde la arena era negra. En una montaña vivían los sátiros, hombres ruines y ferales, inclinados a la lujuria. Estas regiones eran bárbaras, era madre de monstruos. Él no podía concebir que albergaran en su seno una ciudad como los inmortales. Siguió con la marcha, era una afrenta retroceder. Y es aquí donde empiezan los motines y las deserciones. Fue severo con estos sediciosos. Pero un centurión le dijo que los sediciosos querían vengar la muerte de un crucificado y maquinaban su muerte. Aquella noche se escapó del campamento con sus soldados más fieles. Penetró en estos torbellinos de arena y en la vasta noche y perdió a los soldados. Estaba solo. Una flecha cretense lo laceró. Erró por varios días sin rumbo, con la sed que lo abrazaba. Dejó el camino al arbitrio del caballo. Y una mañana a lo lejos, antes del alba, logró divisar murallas y pirámides. Soñó con un laberinto, en la cual en el centro había un cántaro. Sus manos parecían tocarlo, pero el laberinto era tan simétrico que sus manos jamás iban a alcanzarlo. Y soñó que iba a morir. Y al salir de la pesadilla se encontró manateado en un nicho de piedra, en el declive de una montaña. Bueno, ya no estaba con el caballo y estaba amarrado. A lo lejos contempló la ciudad de los inmortales. Y en la montaña, atravesada con un montón de nichos, y en el valle emergían unos hombres rústicos. Y de estos mezquinos huecos, de estos nichos, reconoció que eran los trogloditas, esta estirpe bestial que vivían desnudos y comían carne de serpiente. En la pie de la montaña divisó un arroyuelo con escombros y arenas. Este arroyuelo era de color aguas negras. Se lanzó hacia este arroyuelo porque la sed lo abrazaba. Hundió su cabeza en estas aguas negras. Bebió como se abrevan los animales. Se perdió en sueños y delirios. Los días y las noches rodaron sobre él. El sol y la luna jugaron con su cruel destino.
imploró, gritó a estos trogloditas que le dieran muerte. Pero estos hombres rústicos ni siquiera le sobrevivieron ni le dieron muerte. Un día cortó sus ataduras con un pedernal y pudo recién rogar o mendigar, como dijo él: yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar, su primera detestada ración de carne de serpiente. Estuvo obsesionado en ir a esa ciudad de los inmortales. Pensó que los trogloditas lo vigilaban, pero no, simplemente sentía esa inquietud, la inquietud de él que iba a ir a esta ciudad de los inmortales. Así que se decidió ir en el momento en que todos estuvieran mirando al poniente. Miraban al poniente sin ver. Escogió el declive del día, rogó en voz alta y atravesó el arroyuelo de aguas negras con sus médanos. Sortió unas hondanadas que parecían canteras antiguas. 3 trogloditas lo siguieron. Llegó cerca de medianoche. Estaba lejos esta ciudad de los inmortales. No bien pisó esta meseta de piedras, sintió como un horror sagrado. Y cerró los ojos sin dormir para esperar el mañana. Y solamente un troglodita lo había perseguido. Los otros demás quedaron atrás. Al día siguiente recorrió toda esta meseta de piedra. No había ninguna irregularidad en su basamento. Estos muros de piedra no descubrían ninguna puerta. El sol del día abrasador hizo que se refugiara en una caverna. Al fondo de la caverna había un pasadizo, y en ese pasadizo una escalera que se abismaba en las tinieblas interiores. Bajó por el caos de sórdidas galerías y llegó a una cámara circular donde había 9 puertas. Apenas se veía, la luz era muy tenue. Las 8 primeras puertas daban a un laberinto que desembocaban a la misma cámara circular. La 9ª puerta desembocaba en otro laberinto y que daba a otra cámara circular idéntica a la primera. Ignoró cuántas veces había circulado por estos laberintos, pero su desventura y la ansiedad hizo que estas cámaras se multiplicaran. Había pasadizos que se bifurcaban. El rumor de un aire húmedo, de un aire subterráneo. En un pasadizo, un muro le salió al paso y una luz remota cayó sobre él. Alzó sus despistados ojos y pudo contemplar un cielo azul intenso que parecía de púrpura. Escaló por esos peldaños de metal, ¿no? Y a medida que ascendía, la fatiga lo ganaba, y a veces torpemente se paraba para sollozar de alegría. Cuando ascendía, logró divisar capiteles y astrolabos, y además de frontones triangulares y bóvedas con cúpulas de mármol y granito. Ascendió a una especie de plazoleta o patio, y pude observar que había un edificio circular que lo cubría todo. Este edificio de altura irregular eran los cúpulos y las torres. Y supo que esto era antiquísimo, que era antes de la edad de los hombres, muy antiguo. La ansiedad lo ganó y impuso a recorrer estos palacios, esta ciudad. Y a medida que recorría dijo: esto es una fábrica de los dioses. Después de contemplar explorar sus deshabitados recintos, dijo: los dioses que edificaron estas murallas han muerto. Después de contemplar ciertas peculiaridades, dijo: los dioses que han edificado estos edificios estaban locos. Esta ciudad lo aterrorizó y lo repugnó. Había salido de estos negros laberintos para llegar a estos palacios que eran inconcebibles. Los laberintos tenían una razón de ser, era para confundir a los hombres. Su arquitectura era simétrica, era perfecta, estaba elaborada para este fin.
pero la arquitectura que recorrió en estos palacios no tenía sentido. Habían pasadizos donde llegaban a ninguna parte, habían las ventanas altas, inalcanzables, las escaleras con su balaustrada hacia abajo, escaleras en las imponentes cúpulas que iban hacia ninguna parte. Era inconcebible, todo no tenía sentido. Con más horror intelectual que miedo sensible a la impresión de la antigüedad de estas piedras, se le agregaron otras más, a lo de lo interminable, a lo de lo atroz, a lo de lo insensato. Concluyó que esta ciudad no tenía sentido, no quería recordarlo. Esta ciudad, pensó, eran tan horribles que su mera existencia y perduración, a pesar de estar en un desierto secreto, contaminaba el pasado y el porvenir. Y también influía sobre los astros. No quiso recordar nada de esto, quería olvidarlos, quería salir de estos laberintos, de estos palacios. Así que no sé en qué momento salió y se internó por estos laberintos para salir. Recorrió sus sótanos húmedos, sus hipogeos polvorientos y logró llegar a la entrada de la caverna. No quería recordar estas murallas, estos palacios, que durante muchos años infectaron sus pesadillas. Y afuera encontró a este fiel troglodita que siempre estaba detrás de él. Estaba echado y escribía algo en la arena. Escribía algo y lo borraba con su mano y su antebrazo. Escribía y parecía recordar algo y lo borraba. Pensó que era una escritura bárbara, pero no, esto era inconcebible, porque estos hombres que no han llegado a la palabra jamás pueden llegar a la escritura. Y regresó en la noche, cuando las estrellas ya habían ocupado el cielo. Y aún así la arena era caliente, que le quemaba los pies. Se prometió enseñarle algunas palabras a este fiel troglodita y lo llamó Argos, el perro de Ulises. En la obra de Ulises estuvo fuera 20 años de su reino de Ísaca. 10 años duró el asedio en la guerra de Troya y 10 años la Odisea. Y cuando regresó disfrazado de mendigo. Y el único que lo reconoció fue Argos, su perro fiel, que estaba tirado en el estiércol. Se propuso enseñarle algunas palabras a Argos, su fiel troglodita. Se obstinó, pero fue en vano. El troglodita lo miraba con ojos que parecían estar en otra parte y se echaba en la arena. No pudo enseñarle ninguna palabra. Y un día, ahí las noches eran frías, una noche estuvo caliente y sintió una lluvia cercana. Era el desierto en el Golfo Pérsico, ahí no hay lluvia, pero de cuando en cuando puede haber una. Y salió desnudo a recibir esta lluvia. Él estaba desnudo porque ya habían pasado días, habían pasado años. Su ropa, la única que tenía, se había hecho jirones y ya vivía desnudo, igual que los trogloditas. Era un troglodita más. En esta obra de Julio Verne, El eterno Adán, una obra fabulosa, su última novela, habla sobre un cataclismo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Fukushima, que fue el 11 de marzo del 2011, fue de 9.1 de la escala de Richter y produjo un tsunami que asoló la ciudad. Un cataclismo puede ser un terremoto de grado 12, donde la tierra se mueva como las olas del mar. Y esto puede producir que la tierra se hunda. Y este cataclismo que hubo en Europa, en California, la tierra se empezó a hundirse. Y los pocos que sobrevivieron fueron salvados por un barco. Resulta que toda América se había hundido. Enfilaron la latitud de Europa. Europa también se había hundido. Este cataclismo había sido en todo el planeta. África hundido, Asia hundido. La tierra era puro mar, pero por un sentido de simetría o proporcionalidad o de equilibrio, si alguna parte se hunde, otras partes marinas tienen que emerger, otras tierras marinas. Y así fue como encontraron una pequeña isla,
donde allí anclaron. Estos eran los únicos sobrevivientes de un cataclismo, ¿no? Como lo que refiere Julio Verne. Y su primer acto es sobrevivir, alimentarse, o sea, buscar sobrevivir para alimentarse. Y pasaron los años y su única ropa que tuvieron se hizo jirones y se la quitaron, no tenían ya ropa, vivieron desnudos. Fueron como los primeros hombres de una nueva civilización, desnudos como Adán y Eva en el paraíso. No había escritura, no había nada, porque no había ni lapiceros, ni cuadernos, ni nada. Y simplemente las generaciones, una tras otra, iban a contar la leyenda que habían venido de otro lugar porque hubo una inundación. Y esto alude a la era del deshielo, o lo que dice la gran inundación, o el diluvio universal, como lo que refiere la Biblia. Porque en esa conferencia que se hablaba en California, uno dijo que hace 40.000 años habían civilizaciones avanzadas acá en la Tierra, y los científicos se rieron, porque ellos creen que después del diluvio empezó todo. Antes del diluvio no había, solamente había hombres primitivos. Y sucede este cataclismo. Esta obra de Julio Verne es fabulosa, ¿no? Continúo con el troglodita, con este tribuno. Cuando sale y ve la lluvia, ve a todos los trogloditas así, con las manos alzadas, recibiendo esta lluvia como sagrada. Parecía coribantes, simplemente extasiados por la divinidad. Y vio a Argos, que no solamente la caía la lluvia, estaba mojado, sino que lloraba. Argos, le dijo, Argos. Y el troglodita le responde, Argos, Argos, el perro de Ulises, tirado en el estiércol. Y le preguntó si sabía de Homero, que ya se había olvidado. Hace 1100 años que lo había creado. Él era Homero, era inmortal. Todo fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales. El río que buscaba ese jinete herido era este arroyuelo de aguas oscuras. La ciudad hacía 10 siglos que los trogloditas lo habían asolado y sobre ella habían construido otra. Pero como juzgaron que toda empresa es vana, la abandonaron porque solo iban a vivir en el pensamiento. Entre las religiones, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, profesaban la inmortalidad, pero esta era ultraterrena. Pero había algo más razonable en las religiones del Indostán, en la rueda del Indostán. Esta rueda no tenía principio ni fin, donde una vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, y ninguna determina el conjunto. Esto es igual como el karma de los budistas. En la república de los trogloditas, de los inmortales, habían perfeccionado la tolerancia y el casi desdén. Es decir, que entre ellos no había pelea como pelea entre vecinos, porque no vivían en el mundo físico, solo vivían en el pensamiento. Acá hay una cosa interesante. En un tiempo infinito le sucede a todos los hombres todas las cosas. En la teoría cuántica de los múltiples universos, de los multiversos o de los universos infinitos, el hombre tiene infinitas posibilidades. En cada universo está el hombre en todas sus posibilidades. En este universo puede estar enfermo, en el otro estás sano, eres un perverso, eres un sacerdote, eres un asesino. Todas las posibilidades existen. ¿Y cómo accedes a otro universo que no está relacionado con el otro? Ningún universo con otro se relaciona a través de la observación y la creación. Si por ejemplo eres un hombre que está enfermo, en otro universo estás sano. ¿Y cómo accedes a ese universo? Observando y creando, a través del pensamiento y el sentimiento. No puedes estar pensando que estás enfermo para llegar a ese universo que estás sano. Por ejemplo, las monjas estigmatizadas, o sea, con las heridas en las manos, las heridas en los pies, las heridas en la frente con la corona de espinas, igual que Jesús. ¿Cómo lograron llegar a ese universo donde existen monjas estigmatizadas? Observando y creando.
a través del pensamiento y del sentimiento. Esto lo dice Gret Brade en su libro La matriz divina. Un troglodita se despeñó en esas antiguas canteras, ¿no? El troglodita no podía morir ni herirse. O sea, al parte sin ser inmortal, no podía herirse. Le alcanzaron una soga después de 70 años. Solamente le abrazaba la sed. A diferencia de los dioses de la mitología griega, por ejemplo, el titán Prometeo robó el fuego divino para darle a los hombres el fuego del conocimiento. Pero Zeus lo castigó y lo encadenó en una montaña, y todas las tardes iba un águila a roerle el hígado, pero en la noche engendraba un nuevo hígado. Al día siguiente el águila venía y le roía de nuevo el hígado, y así sucesivamente. En la batalla de Troya, Diomedes iba a matar con su jabalina a Eneas, pero bajó la diosa Afrodita para ayudarlo, y fue herida la diosa Afrodita, quien pegó tremendo grito, y fue directo al monte Olimpo. El dios Apolo salvó a Eneas, antes de que Diomedes lo matara. Eneas fue el segundo guerrero en importancia entre los troyanos. El primero fue Héctor, el segundo fue Eneas. Cuando tomaron Troya, Eneas escapó y fue él quien fundó Roma. Virgilio compuso la Eneida en honor a él. Afrodita estaba herida. Los dioses no comen hogaza de maíz como los mortales, es decir, no comen pan. Los dioses ingieren la ambrosía que le da la inmortalidad. Esas heridas no sangraban, salía un líquido llamado icor y se curó de inmediato. Entre los inmortales, el destino no tenía valor, no tenía importancia, pues porque tenían toda la eternidad por delante, ¿no? El cuerpo era como un lastre, como un sumiso animal. Solo le bastaba al mes unas horas de sueño, un poco de agua y una piltrafa de carne. Al único placer que se entregaba era en el pensamiento. No vivía en el mundo físico. Pero había algo extraordinario, que los restituía al mundo físico, como aquella mañana cuando cayó la lluvia, el viejo goce elemental de la lluvia. Había un precepto de los trogloditas que era: no hay cosa que no esté compensada por otra, y esto alude al río que da la inmortalidad. Si hay un río que da la inmortalidad, habrá otro río cuyas aguas la borre, es decir, que le dé la mortalidad. Los ríos de la tierra no es infinito. Un viajero inmortal podrá probar de todo. Así que Homero y Marco Flaminio Rufo, el tribuno, se separaron en el siglo X en busca de ese río que da la mortalidad. Entre los inmortales, cada acto, cada pensamiento es el eco de otro que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otro que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. En las puertas del Tánger se separaron Homero y Marco Flaminio Rufo. El tribuno no recuerda si se dijeron adiós. Bueno, al decir que no se dijeron adiós es porque iban a encontrarse otra vez. Porque como se dice que a todos los hombres les sucede todas las cosas, pero siempre y cuando no encuentren el río antes, el río que les dé la mortalidad. Si el tribuno recorrió nuevos reinos, nuevos imperios, fue soldado en el puente de Stamford y no recuerda bien si fue ante las filas de Harold. En el siglo VII estuvo en el Égira y transcribió con fiel caligrafía en un idioma que ha olvidado el Simbad el Marino y la Ciudad de Bronce. En el patio de un presidio en Jamarcanta jugó mucho al ajedrez. En el año 1714 se suscribió a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope, y en la cual leyó con un fervor y con un gran deleite. En el año 1729 tuvo una discusión con un profesor de retórica sobre los orígenes de este poema. No recuerda bien si se llamaba Jean Baptista. En octubre de 1921, camino a Bombay, el barco ancló en Eritrea y recordó viejas mañanas, esas mañanas antiguas, cuando estaba al frente del Mar Rojo, cuando era tribuno en las legiones egipcias. Y en las afueras de la ciudad probó el agua de un río, movido por la costumbre.
Al repechar la margen se laceró el dorso de la mano con un árbol espinoso y sintió un vivo dolor y vio cómo se formaba una gota de sangre y dijo: soy mortal, soy igual que los hombres. Esa noche durmió hasta el amanecer, pero la muerte tocaba ya las puertas de su existencia. Ya no había imágenes, solamente palabras, meras palabras. Eso era lo que le deparaba las horas, el haber vivido 17 siglos. Este cuento de Borges es una obra maestra, es un libro, es un cuento fantástico. Su prosa es exquisita, es rica, es elevada, es intelectual. Borges es un grande de la literatura. Bueno, hasta aquí esta primera parte. En la segunda parte voy a hablar del libro de Milan Kundera, La inmortalidad, además de Células inmortales y Animales inmortales. Gracias, suscríbanse, compartan el video. Hasta la próxima.